Un grupo de amigos con distintas inquietudes de la realidad se reúnen los viernes a las 21 para exponer diferentes temas de interés general. Con ustedes, Profesionales en la Noche. Otro viernes acá en la ciudad de La Plata. Qué buen clima, ¿eh? Qué buen Seguimos clima. de veranito, el Es invierno. una primavera otoñal. Es una noche hermosa, creo que 21, 22 Obvio. grados, Sí, divina. está perfecto. Noche de viernes para aprovechar la salida. Fantástico. Sobre todo para aprovechar, bajen el volumen de los teléfonos. se los Sí, dije mil porque veces. arranca el tren. Sí, exactamente. Exacto, Acá porque yo así creo no que se ya. puede trabajar. Yo ya lo bajé. Bueno, ante todo, vamos a agradecer los mensajes de la semana pasada. ¿A Hola. quienes se comunicaron? Claro. Exacto, Sí, si tuviese abierto el Nuestros Facebook. amigos. Bueno, lo Bueno. podemos hacer más tarde. Mientras no hay tanto saludamos a problema. Sonia Lagoa, saludamos Hola, a Sergio, ¿cómo Buenas estás? noches, Yo soy Sergio. Lida Fidalgo, si no te Lida acordabas. Fidalgo, exacto, y Marcelo, que acá está buscando que puede encontrar, pero ya va a encontrar. Sí, le mandamos un beso grande a Cristina Massa. Cristina Massa, que sigue Volvé, te faltando. perdonamos. Que está siempre, igual está siempre con nosotros, Cristina. Ella siempre está aportando. Espiritualmente, porque Sí. físicamente está poco. Sí, Pero bueno, sí, no sí, que importa. se conecte Cristina por Massa estaba Facebook. haciendo reparto por Bahía Blanca. Parece que está de sodera por allá. Ah, bueno. No, Sí. qué bueno. Sí, está bien qué aquí. bueno. Si no, que hables de otra forma. Che, y Eduardo Cortés allá, Eduardo Maestro, Obvio. ídolo. Sí. Es no, el, no el podríamos mago de la radio. ni arrancar, mira. No, estaríamos en el primer programa todavía. Tal cual, bueno, sí. ¿qué tema hoy, no? Sí. Hoy dijimos, vamos a hacer con nuestro objetivo del programa, que es Exacto. hablar de temas de actualidad y explicar la base para que Exactamente. cada uno después saque su propia opinión. Exactamente. Pero Que no es nuestra opinión. que no es nuestra opinión. No, Cada uno es libre obviamente, de obviamente, opinar. y además Pero nosotros. sí necesitamos tener la base para decir, bueno, opino por tal motivo. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, esta semana hemos opinado todos, me incluyo, de cosas que no sé. ¿Por qué? Como que hay cosas Sí, que porque no yo soy sé. así, yo opino sin saber. Entonces dije, hoy las chicas... No, lo que pasa Pero es no estuviste que. repasando lo que. No, porque hoy explicó la tenemos dos licenciada. invitadas, hoy hay que decirle al público que tenemos dos invitadas. Ay, qué De suerte. nivel. ¿Suerte? ¿Quiénes serán? No, Que son las ¿en chicas. serio? Las chicas Las del chicas programa. que son, Hoy estamos en paridad. Exacto. hoy son tal las cual. chicas leguleyas. Hoy somos dos parejitas Por haciendo eso. el programa. Las chicas leguleyas, picapleitos. Ah. Que nos va- No, de que ninguna nos van a manera explicar vamos a con- aceptar ese ¿Vos sabés algo del concepto. tema, Marcelo, o no? No. Vamos a seguir mucho con el Tengo Facebook. muchas A ver, Estamos hay en una cosa fecha. que, es decir, hemos Pará, tenido. primero vamos a decir de qué vamos a hablar, porque hasta ahora estamos a con eso intriga. iba. Ah, A eso perdón. iba. No, Todos no, tenemos iba a una opinión decir formada que. al respecto, pero bueno, es Bueno. necesario Claro, iba a conocer un poco decir más. que mientras, bueno, acá Marcelo organiza Prende la los parte botones. de información básica del programa, hemos tenido obviamente una noticia de alto impacto Exacto. a nivel social, ¿no? Como impacto, Sí. digamos, cómo impacta en la gente, que es De este la fallo de sociedad la Corte. Y argentina. acá a todos Fundamentalmente. nos hizo opinar. A todos nos hizo opinar, obviamente, como toda cosa que tiene un impacto y tiene un titular, ¿no? Sí. A veces el titular tiene un contenido de impacto muy importante, y a mí me parecía muy, qué sé yo, importante también tratar de explicarlo desde nuestro lado, desde lo jurídico. Exacto, la base. ¿Qué significa el fallo de la Corte? Muy ¿no? bien, entonces hoy vamos a decirle a la gente que vamos a hablar del fallo que dio la Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación del 2x1. Exacto, en Primero un voy a decir- caso de perdón. lesa humanidad. Exacto, pero primero voy a decir una cosa, que me acabo de enterar porque las chicas tienen tanta información Ah. que viven repartiendo información. Bien, Cuando es nación es Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Y si Justicia hablo de la Nación. De la Nación. Y si hablo de provincia es Suprema Corte Exacto, de Justicia. exacto. Porque yo a veces mezclo y digo cualquier El pavada. Tribunal de Justicia máximo del país Sí. es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema. Exacto. Después, cada provincia tiene su Tribunal Superior de Justicia. Exacto. En algunos lugares se llama Superior Tribunal de Justicia de la provincia tal. Sí. En la provincia de Buenos Aires es la Suprema Suprema Corte de la provincia de Buenos Bueno, Aires. yo no, eso no lo sabía y por eso decía como Claro. salía y indudablemente ahí ya estaba hablando Eso mal. tiene que ver con la organización de los poderes, ¿no? Exacto. Nuestro país, obviamente, es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el judicial está el nacional y a su vez los fueros provinciales que tienen su propio poder judicial. Pero, ¿qué les parece si antes que las chicas nos ilustren con todo este tema? A ver, Marcelo, ¿qué pensás? ¿Damos los auspicios? Y Hacemos los fundamental, oficios. te diría. Obvio, si no, Fundamental. no comemos. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B,
Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 494-7774. Consultas de 16 a 18 horas. ¿Y qué te parece si ya que estamos damos las vías de comunicaciones? Perfecto, porque seguramente hoy mucha gente nos va a preguntar cosas. Para todos aquellos los que se quieran comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp, Y si no, o bien vía Facebook, Muy buscándonos bien. como Pepe de Radio. hoy, bien. Fantástico. Bueno, ¿arrancamos? Sí, a mí me parece muy importante, Sí. realmente muy importante, porque bueno, lo que decíamos de impacto es aplicación de 2x1 y lesa humanidad, ¿no? Pero yo creo que, particularmente como abogada, creo que acá hay un tema básico que es fundamental explicar en qué consiste el proceso y cuándo llega este tema del 2x1 famoso que ha dado tanto que hablar estos días. Obviamente, para que haya un proceso, para que haya un juicio, tiene que haber un hecho delictivo Obvio. que lo origina, ¿no? Obvio. La comisión de un hecho delictivo. El hecho que sea, ¿eh? En este caso, estamos en el caso este particular del fallo de la Corte, se trata de un hecho de lesa humanidad cometido durante la dictadura, es decir, fue cometido en un día determinado en el año 1976, por Muiña, que mantuvo cautivos, digamos, privados ilegalmente de la libertad, aplicó tormentos y bueno, todo ese tipo de cosas a 5 personas, una de las cuales hasta el día de hoy permanece desaparecida. Por eso el tema del delito permanente, es decir, esa Claro, persona no todavía prescribe. Claro. no apareció el cuerpo, no apareció nada. Hasta que no entonces, aparezca un indicio, es como esto si sigue. siguiera privada de la Sí, libertad libertad. de manera ilegal. ¿Se Perfecto. entiende? Como Paraguay. Hasta ahí vamos bárbaro. Entonces, nosotros tenemos un hecho delictivo cualquiera. Ese hecho delictivo implica el inicio de un proceso penal, donde se van a ir recabando pruebas de una parte, de otra, las pruebas que aporta el fiscal, las pruebas que aporta la defensa, qué sé yo, hasta que va a llegar un momento donde se va a decidir, bueno, vamos a juicio, a hacer el juicio oral. Estoy hablando de lo general que tiene que ver con el caso, a su vez, Sí. este en particular. A través del desarrollo del juicio, los jueces evalúan esas pruebas en relación al hecho y van a determinar si hubo o no responsabilidad penal. Si consideran que hubo responsabilidad penal, que tiene que haber una certeza 100%, No es presunción. no exactamente, y si hay duda, no va. Si no hay duda, si hay certeza de que hubo una responsabilidad y una culpabilidad, se dicta una sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria lo que va a imponer es una pena, una sanción concretamente, que es la pena prevista para el delito. Los jueces tienen un quantum, le decimos nosotros, tienen todos los delitos en materia penal, salvo los que tienen prisión perpetua, pero si no, los que tienen penas temporales tienen una pena mínima, que es lo mínimo que se le puede poner a ese delito, la mínima sanción, y una pena máxima, que es lo máximo que se le puede, con lo que se puede sancionar ese hecho. En ese abanico de posibilidades, los jueces evalúan de acuerdo a la gravedad del delito, a infinidad de pautas de mensuración que, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto, el homicidio simple, el que matare a otro, es decir, el Sí. homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años. Ese abanico de tiempo es el que después los jueces interpretan de acuerdo al caso concreto. Y luego, ¿qué pasa? Una vez que quedó firme la condena, donde ya hay una imposición de una pena y esa pena quedó firme, cuando decimos firme es porque se agotaron todas las vías de recurso. Es decir, Firme porque no quiere decir que el juez dijo vas preso, no. el juez dijo, en este caso concreto del fallo de la Corte, le impuso el Tribunal Oral le impuso una pena de 13 años de prisión. En algún momento, luego Sí. de recursos de la defensa, buscando que la pena sea menor y qué sé yo, en algún momento esa pena quedó firme. Cuando Y el quedó en 13 años. máximo dijo tantos años. Los jueces evaluaron Claro. que de acuerdo al hecho cometido, a la Y a lo que gravedad se había probado. y a lo que se había probado, era, digamos, lo más ajustado a derecho que este señor tuviera una condena a 13 años de prisión. ¿Sí? Correcto. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que esa pena quedó firme, hay otra tarea judicial, que es hacer el cómputo de la pena.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahí está. Puede ocurrir, hay casos en los que la persona apenas es detenida, permanece detenida de todo el desarrollo del proceso, durante todo el desarrollo del juicio. ¿Eso se llama preventiva? Eso es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida absolutamente de carácter excepcional que coarta la libertad ambulatoria de la persona, la mantiene encarcelada por cuestiones de riesgos, de que no se fugue. Por las dudas. Por las dudas, que no frustre el desarrollo del proceso, en fin. Que no impida algún tipo de investigación que se está haciendo durante el proceso, y ese tipo de cosas, o atente contra testigos, pero depende del delito en sí. Cuando llega el momento que ya tenemos la pena firme, esta condena, en el caso concreto acá, 13 años de prisión, que es la sanción que va a tener que cumplir, se hace el cómputo de pena, que es una cuenta matemática. Es una cuenta matemática. ¿Qué se hace? Se ve cuánto tiempo estuvo bajo prisión preventiva. Sumo todo. Y cuánto le resta por cumplir. Los 13 años. Para llegar a los 13 años. Perfecto. Entonces, ocurre esto. Depende del tiempo que haya estado con prisión preventiva, es decir, detenido para garantizar el desarrollo del proceso, el tiempo que luego le va a quedar por cumplir hasta cumplir los 13 años en este caso. Correcto. ¿Se entendió? Perfecto, ¿no? hasta ahora. Perfecto. La ley del 2x1 estuvo vigente muy poquito tiempo, fue del año 1994 al año 2001. Estuvo relacionada temporalmente con fue cuando nosotros ratificamos la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que lo deben haber escuchado nombrar mucho. Donde la ley 24390, que es esta, la ley de los 2x1, en realidad lo que buscaba era, es decir, la finalidad era cumplir con el paradigma de la Convención Americana de Derechos Humanos de que la duración de la prisión preventiva fuera proporcional y tuviera signos de razonabilidad. Es decir, que no se extendiera en el tiempo, que una persona estuviera en prisión preventiva sin que se llegara a un punto final de resolverle la situación procesal y decir, señor, usted es culpable, no es culpable, le voy a imponer tal pena. ¿Tenía límite eso o no? ¿Cómo? ¿Tenía límite? No. No tiene límite. Es decir, si un juicio dura 10 años. No, el límite era precisamente favorecer que en aquellos casos en que se duraba el proceso duraba demasiado y la persona estaba demasiado tiempo en prisión preventiva sin tener una condena firme. Sí. Ese tiempo que había estado en prisión preventiva valía el doble. Valía doble. Cada día valía doble. Ahora entiendo. ¿Se entiende? Sí. Por eso es el 2x1. No es toda la condena que vale 2x1. No, un día de prisión preventiva valía dos días a los efectos del cómputo de la pena. Está bien. Por eso hay que distinguir lo que es la prisión preventiva del cumplimiento de la pena concreta. ¿Se entiende? Sí, yo pensé que era todo 2x1. No. No. Eso quedó sin efecto en el año 2001. Y lo que pasa que lo que nosotros tenemos también como un principio del derecho penal es la aplicación de la ley penal más benigna. Es decir, siempre, todo, estos son incluso postulados internacionales que nosotros hemos ido adoptando a través de la reforma del año 94 de la Constitución, que incorporamos un montón de tratados, de convenciones y convenios internacionales. Y que los dejamos abiertos para probar otros en el futuro. Exactamente. Donde ahí hay hay una responsabilidad del Estado argentino en cumplir todo aquello para lo que se obligó, ¿no? Que es todo esto. Y dentro de esos principios, que lo tenemos nosotros en nuestro derecho interno y que también está en el derecho internacional, está el principio de aplicación de la ley penal más benigna. Ajá. Sí. ¿Y si hacemos un corte? Hacemos una pausita y tomas seguimos. Un traguito de agua. Radio Altavoz está junto a vos donde quiera que estés, desde tu computadora o desde tu celular, porque Radio Altavoz está junto a vos donde quiera que estés. www.radioaltavoz.com.ar. Comienzo de espacio publicitario.
EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos acá, segundo bloque, pero antes de seguir con Sonia y con Lida, ¿sí? ¿Qué te parece si damos la vía de comunicación? Sí, cómo no, si quieren comunicarse con nosotros y dejar su opinión también respecto a la noticia de la semana, una de las noticias de la semana al menos, también. O dudas, pueden hacerlo comunicándose al 221-558-2118 o bien a través de nuestro perfil de Facebook buscándonos como Pepe de Radio. Bien, perfecto. Fantástico. Bueno, entonces habíamos quedado que ya sabemos lo que es la prisión preventiva. Más o menos. Claro, bueno. El cómputo a mí me interesa. Exacto. Es decir, uno llega al cómputo de la prisión preventiva cuando ya tenés la condena. Exacto. Porque lo que tenés que decirle a ese tipo, lo digo así para que se entienda, ¿cuánto tiempo más tiene que estar? Claro, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto tiempo más tiene que estar preso para cumplir con la condena? Perfecto, hasta ahí vamos perfecto. O sea que no es que el día que a vos te dictaron una sentencia y quedó firme la condena, a partir de ahí empieza. No, ya la vengo pagando si de la antes. Persona viene detenida con anterioridad, ese tiempo que ya trae detenida con anterioridad se computa a los efectos del cumplimiento de la pena. Exacto. ¿Sí? Otro día vamos a hablar, ¿sabes de qué se me ocurre ahora? Sí. Si ese señor era inocente y estuvo en preventiva. Otro día. Bueno, sigamos con esto. Ese es otro tema. Pues eso es otro puede tema. dar lugar a un interesante a un también. juicio contra el Estado. Eso sigamos con esto que hasta ahora vengo es entendiendo. un tema más complicado. ¿Qué pasó con esto? El hecho concreto, es decir, esto fue dentro de una macro causa de lesa que es la causa Viñone, y dentro de esto la condena concreta contra Luis Muiña, que es lo que yo les decía hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Ya el tribunal oral, cuando lo condenó, le aplicó el 2x1. El mismo tribunal oral que lo condenó, porque es decir, los tribunales orales es decir, hacen el cómputo de pena. Una vez que queda firme, se hace el cómputo de pena y se forma un legajo de ejecución de la pena. Que es un tramitecito donde lo único que hacen es controlar cómo van las condiciones del cumplimiento de eso, los tiempos. Sigue adentro, si va a tener, es decir, en algún caso si va a tener derecho o no a la libertad condicional, van viendo cómo se desarrolla su vida en la cárcel. Controla. Cómo van, exacto, hay un control. El tema es que ya cuando se hizo el cómputo de pena, se aplicó el 2x1. El fiscal general fue el fiscal general que trabaja ante ese tribunal oral, es el que interpuso un recurso de casación por considerar que no correspondía que en el caso de Muiña se aplicara la ley del 2x1, que acuérdense que yo ya les conté que había quedado derogada en el 2001. Ya no se aplica más. En este caso no se aplica más. El juicio empezó antes. Porque más que el juicio, el hecho motivo era del año 1976. Y nosotros, en el tema de ley penal más benigna, tenemos que, desde que se comete el hecho, hasta que ese hecho tiene una sentencia condenatoria, se va a aplicar la ley penal más benigna. Es decir, puede ocurrir, como por ejemplo, les pongo un ejemplo, el delito de usura es un delito que ya está totalmente derogado. Puede haber ocurrido en algún momento que le estaban haciendo un proceso por usura y el delito se derogó y automáticamente hay una ley penal más benigna que ya considera que esa conducta no es delito. Bueno, se entiende eso. Sí, perfecto. Se aplica y listo, y no se puede seguir adelante. En el caso lo que hizo el fiscal fue ir a casación. La Cámara Federal de Casación le dio la razón al fiscal. Le dio la razón al fiscal, le dijo sí, efectivamente, ahora les voy a decir por qué. No, en el caso de Muiña no correspondía aplicarle el 2x1, y lo que hizo la defensa de Muiña fue apelar. Obviamente otro recurso, que es el recurso extraordinario federal, es decir, intentó llegar a la corte. Los recursos se interponen ante el mismo tribunal que dicta la sentencia. Es decir, el fiscal interpuso el recurso de casación, lo presentó al recurso ante el tribunal oral. El tribunal oral lo concedió y lo mandó a casación para que casación lo resuelva.
Casación, que es otro tribunal más superior. arriba. Exacto. El recurso implica que lo que uno está tratando de que se revise va a ser revisado y va a ser controlado siempre por un tribunal superior. En casación, cuando lo resuelven, le dan la razón al fiscal. Es decir, y un día va el defensor, que en este caso fue un defensor oficial, el defensor oficial de Muiña, y presentó el recurso extraordinario en casación para que casación lo conceda y lo mande a la corte. Claro, yo pensé que lo había puenteado, ¿no? No. El tema no, pero ¿qué pasó? Casación dijo no es decir, no es tema federal, no es recurso. Hay filtros también a veces, ¿no? Para no conceder un recurso. Y el defensor lo que hizo se fue en queja, fue directamente a la corte. Y lo puede hacer, es sí, legal. Sí, está totalmente, sí, lo que yo estoy diciendo está todo a legal. derecho. Es más, el fallo de la corte es legal. Más allá de que el fallo de la corte, del que ahora vamos a hablar un poquito, es legal, es un fallo más allá de que hubo 3 jueces que pensaron de una manera, 2 jueces que pensaron de otra, y hubo por mayoría se resolvió que sí debe aplicarse el 2x1, democráticamente, el fallo es legal. Está bien. Lo que hacen siempre los jueces es interpretar la ley y aplicarla. Perfecto. ¿Qué pasa? Son seres humanos, tienen criterios, tienen formaciones distintas. La Corte particularmente, cuando se aboca al tratamiento, como lo hice en este caso, un tratamiento muy de fondo de la cuestión, la Corte tiene pronunciamientos que en definitiva son políticos. La Corte integra el poder político del país. Yo en eso no me voy a meter, a mí no me gusta hacer el análisis político de los fallos. Sí debo decir que es un fallo legal, más allá de que yo después les voy a decir hasta dónde lo comparto y hasta dónde no. Pero espérate, quedamos que el defensor oficial es el que logra llegar a la Corte Suprema. Exacto. Presenta de vuelta un recurso. Presenta una queja, se llama, porque como no le dieron el recurso extraordinario en el tribunal de abajo, él se presenta ante la Corte y dice, miren, yo considero que está afectada la Constitución, tal ley, tal otra, la aplicación, y tiene que fundar, tiene que explicar y expresar los motivos de cuestiones federales para que la Corte decida y vea que tiene que meterse en este tema, analizarlo, tratarlo y llegar a una decisión. Para admitir que lo tiene que revisar. Exacto, a veces la Corte dice no. A veces yo me he ido en queja a la Corte y la Corte me ha dicho no. Y se terminó. Lindo su escrito, muy lindo lo suyo, lo intentó, puso todo el esfuerzo, pero no logró que me conmueva como para que yo lo trate. El asunto es que la Corte, los ministros Hayton, Rosenkrantz y Rosati consideraron que debía aplicarse el 2x1. Ellos son los 3 que hoy hacen que esto sea tan polémico, ¿no? ¿Y por qué dijeron que sí? Ellos dijeron que sí. ¿O qué interpretaron, mejor dicho? No, ellos dijeron que sí porque, y en este aspecto yo sí estoy de acuerdo en este sentido. Ellos echaron mano precisamente al principio que yo estaba hablando en el bloque anterior de la ley penal, de aplicar la ley penal más benigna, la ley más benigna. Ese es un derecho que lo tiene toda persona sometida a proceso penal. Es decir, más allá de si te gusta o no te gusta, es un... Porque además obedece a una ley aprobada legítimamente. No, obviamente, obviamente. Es decir, ellos tuvieron en cuenta que desde que ocurrió el hecho, marzo del 76, al momento en que quedó firme la sentencia, hubo una ley que permitió que los días de prisión preventiva cada día pudiera valer 2. Y por eso decidieron aplicarla. Los jueces que fueron Lorenzetti y Maqueda, que son los que dijeron que no, se metieron un poquito, es decir, el fallo incluso de Lorenzetti, a mí particularmente cuando lo leí me pareció el fallo más político de todos, el voto más político, el fallo es el total, el voto más político de todos, porque Lorenzetti concretamente hace una evaluación del tema de que se trataba de delitos de lesa humanidad, donde sabemos que no se aplican las amnistías, el indulto, que son imprescriptibles, es decir, donde hay un montón de características particulares de esos delitos por el tipo de afectación que producen, ¿no? Que es una afectación... Obvio. Pero este fue un delito de lesa humanidad. Sí, este era un delito de lesa humanidad. Entonces, en parte tienes razón. No, pero el tema es el siguiente. Es decir, yo no estoy diciendo que no tengan razón, por favor. No. ¿Por qué sería? Me expresé mal yo. Claro.
Ellos tuvieron sus criterios que son absolutamente válidos y de hecho lo han plasmado, lo han fundado, no es que dijeron no porque no. Sí. Los jueces tienen la obligación de fundar, tienen la obligación de dar las razones del porqué, por las cuales llegan a una decisión. Cuando una sentencia uno la lee y no entiende cuáles fueron los motivos que tuvo el juez para decidir de una manera o de otra, es una sentencia totalmente inválida, es nula. El juez tiene la obligación, acuérdense, lo deben haber escuchado más de una vez, los jueces hablan a través de sus sentencias. Los jueces tienen que decir por qué decidí tal cosa y por qué no decidí otra, ¿no? El asunto es que particularmente tanto Lorenzetti como Maqueda evalúan esto y dicen no corresponde la aplicación del 2x1 porque sería, es decir, aplicar en un caso muy particular como es Lesa, donde hay un montón de paradigmas que lo hacen distinto, que hacen distintos esos delitos. El tema es que no hay en la ley, no hay ley que diga, ni cuando estaba vigente, que en esa ley no decía no se va a aplicar el 2x1 a los delitos de lesa humanidad. Entonces, y es una ley que estuvo vigente en pleno proceso democrático. Exactamente. No nos olvidemos de esto. La ley la dicta el Congreso de la Nación. Los jueces la interpretan y la aplican. Es decir, esto yo hago siempre hincapié en esto, porque de lo contrario se produce una colisión entre los poderes. Es decir, los jueces no se pueden convertir en legisladores, los legisladores no se pueden convertir en jueces. Es decir, son roles bien determinados por la Constitución y que a nosotros nos garantizan vivir en un Estado de Derecho, donde cada uno cumple su rol dentro de los límites, la interdependencia exacta de los poderes y la independencia de los poderes. Lo que pasa que lo que yo le veo al fallo, y acá sí voy a dar mi opinión, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna. De hecho, en mi trabajo, cuando estaba vigente, he pedido la aplicación del 2x1 en montones de casos. No estoy de acuerdo en que el no aplicar el 2x1 esté basado en la categoría de delito de lesa humanidad, porque no hay ninguna ley, ni en nuestro ordenamiento jurídico argentino, ni en por ejemplo, el Estatuto de Roma, que es de donde surge toda la definición de lesa humanidad, de genocidio, de ataques por raza, por grupo político, lo que sea, que en eso consisten, en ese tipo de persecución. Hasta el propio Estatuto de Roma también tiene el principio de la ley penal más benigna. Entonces, en ese sentido yo no comparto el criterio de que no debe aplicarse la ley penal más benigna en los casos de lesa humanidad, porque no hay ninguna ley hasta el día de hoy que estamos hablando nosotros acá, que diga que, o haya dicho cuando estaba vigente esa ley, esta ley no se aplica. Si la ley no dice no se aplica, la ley se aplica para todo. Claro. Hay un principio de igualdad en la aplicación de la ley, que también es un principio constitucional. En ese aspecto yo no lo comparto el fallo. O sea que en ese aspecto yo estaría a favor de la aplicación del 2x1. Exacto. ¿Por qué no voy a estar a favor de la aplicación de la ley de 2x1 en este caso? Porque el señor Muña fue detenido recién en el año 2007. Su prisión preventiva, su detención empezó en el año 2007. Cuando ya no estaba vigente empezó con la ley. Para mi criterio, que es un criterio muy personal, si el señor Muñoz hubiera estado así fuera un día preso mientras estuvo vigente el 2x1, ahí sí yo estaría diciendo está bien aplicado el 2x1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Totalmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea que esto abre, y además yo particularmente no comparto, y lo insisto con eso, no comparto, cuando la ley no lo dice, no comparto que se saque la aplicación de una ley, sea la del 2x1 o la que sea, por la categoría del delito. Ahora, esta posición personal que estás planteando, ¿la planteó alguna de las partes? Sí, está planteada, obviamente, el defensor obviamente que lo planteó. Planteó que no era aplicable por esta razón. No, eso lo planteó el fiscal. Es decir, por eso yo digo, yo hay partes que comparto y hay partes que no comparto. Obviamente, si yo trabajara como defensa, obviamente voy a hacer todo lo posible para que se aplique. Todo lo posible para que se aplique, porque le reduce el tiempo de encarcelamiento a mi defendido. Obviamente, obviamente. Le asegura que llegue a recuperar su libertad mucho antes.
Ahora, ¿qué abre para mí? ¿Cuál es el abanico que abre este fallo? Porque van a venir, es decir, hay montones. Sí. Ya hubo 8 casos rechazados hoy. Claro. Bueno, una consulta, a ver, para terminar este caso en particular. Este Muiña. Desde el 2007 hasta el 2017 estuvo con prisión preventiva 10 años, ¿no? Sí, él está detenido desde el 2007. O sea que en teoría ya lleva 20. No tanto. No, porque te explico por qué. Porque la sentencia. Eso no lo entendí bien. No, te explico por qué. Porque la sentencia que lo condenó, lo tengo que mirar, es un dato concreto. Sí. La sentencia por la que se lo condenó quedó firme en agosto de 2013. O sea que el 2x1, en función de lo que dijo la Corte, se va a aplicar desde el año 2007 al año 2013, hasta el día que quedó firme la sentencia. Ajá. ¿Se entiende? Sí, o sea, del 7 al 13 son 6 años. Exacto. Lo que pasa es que se cuenta día por día. Bueno, pero vamos a suponer que... Lo que pasa es que es un tema, a veces... Quiere decir que le van a corresponder... Ya lleva 12. Claro. Eso le va a quedar 12. Es probable que le quede muy poquitito por cumplir. Claro, y lo máximo es 25. Claro, pero la condena de él, que fue una condena temporal concreta, es de 13 años. De 13 años. De 13 años. 13, o sea, en un añito sale. Bueno. Más o menos. Más o menos. No se olviden que hay que hacer un cómputo ahora. Claro, bueno. Hacer un cómputo no es que quedó libre ya. No. Por eso, pero a ver, haciendo una cosa así muy grosera, estuvo 6 que le valen 12 y como tenía que cumplir 13, en un año llega al 13. Es probable. Muy bien. Yo quería dar el ejemplo para entenderlo. Es decir, tendría que tener el legajo concreto del señor Muiña para dar una respuesta asertiva. Exacto, pero estimativamente sería una cosa así. Exactamente. A él se le va a aplicar desde que estuvo detenido, desde 2007. Yo particularmente no le aplicaría el 2x1 porque estuvo detenido con posterioridad. Exacto. Está bien, pero lo que va a pasar hoy, a partir de esta ley, es... De todos modos le quedarían 3 años. Sí, o quizá un poco menos. El tema es que... sí abre un abanico para pedir en otros casos de gente de lesa humanidad en particular, en otros casos donde sí pueden llegar a estar o han cumplido algún lapso de prisión preventiva mientras estuvo vigente la ley. Está bien. Y ahí entonces se va a complicar un poquito más. Otra pregunta, vamos a empezar a complicarte un poco el tema, si no, muy fácil lo tuyo. Todos decimos lesa humanidad y asociamos dictadura militar, secuestro de chicos. ¿Qué quiere decir lesa humanidad? No, lesa humanidad son aquellos tipos de crímenes que se cometen, es decir, que tienen un impacto porque se cometen, digamos, contra una determinada raza, contra un determinado grupo político, contra una determinada... Es decir, porque van, es decir, no van contra uno solo, van contra un colectivo, ¿no? Contra un grupo que por las características que tiene es perseguido, es torturado, es decir, el genocidio, es decir, la matanza indiscriminada indiscriminada por el hecho de pertenecer a determinado grupo. O sea que si yo secuestro a una persona X... Si vos me privás ilegalmente de la libertad a mí, no lo haría, no es lesa humanidad. Para eso, no lo haría, pero no es lesa humanidad. Ahora, si vos me privás ilegalmente de la libertad a mí porque yo pertenezco a un partido político, a una eso facción, es lesa humanidad. Exacto. ¿Se entiende? Ahora sí. Es decir, porque viste que siempre asociamos a crimen, secuestro, apropiación de chicos. No, lo que pasa que hay más cosas que eso en lesa humanidad. El tema es así, es decir, dentro de los delitos de lesa humanidad, obviamente pueden ser secuestro, privación ilegal de la libertad, apropiación de chicos, sustitución del estado civil de una persona, la trata de personas. La trata de personas, la verdadera trata de personas está dentro del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el que determina... Pues la lesa humanidad entonces es un poquito más amplio lo que yo pensaba. Es mucho más amplio. Muy bien. Es decir, nosotros en Argentina decimos lesa humanidad y automáticamente, porque es lógico, claro, para eso digo, a ver, automáticamente nos referimos a eso, pero es un poco más grande. Porque tiene que ver con la historia del país. Porque tiene que ver con la historia y porque además son de lesa humanidad. No me cabe la menor duda. Pero hay muchos otros delitos de lesa humanidad. Eso es lo que yo quería saber. Es decir, el apartheid, es decir, todo lo que sufrió, las persecuciones por ser negro, fundamentalmente pues son hechos aberrantes. Exactamente, son hechos aberrantes. Y que hay un tema de desproporción entre el poder que tiene el que hace la persecución, tortura o lo que sea respecto del torturado, de la víctima, ¿no? Y una consulta más.
viste que hay mucha gente que está un poquito enferma. Esa gente que está enferma y, por ejemplo, odia a 5 mujeres y mata a 5 mujeres. ¿Es lesa humanidad? No. Me lo decís después. Bueno. Ahora vamos a hacer una pausa. Comienzo de espacio publicitario. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 494-7774. Consultas de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Bueno, nuevamente, recordame, Marcelo, perdón, que me recuerde las vías de comunicación. Sí, cómo no. 221-558-2118 para mensajes de texto a WhatsApp o bien vía Facebook buscándonos como Pepe de Radio. Sí, estoy bastante trabado hace bastante tiempo. Pepe de Radio me encanta. Lo que pasa es que es simpático. ¿Cómo es la parte? Aparte de así medio simpático, como nosotros, de simpático. Simpático como nosotros. Sí, exacto. Es lo que siempre decimos, no sabemos cómo, no tiene nada que ver con profesionales en Está la bien, noche. no, pero Pepe de Radio le ponemos esa onda así. Pepe de Radio sí tiene que ver es como con el amiguito nosotros. invisible de profesionales en la Exacto. noche, ¿no? Bueno, ¿Qué entonces pregunta va a ser? yo te había preguntado con el tema de dejar bien claro qué es lesa humanidad. Vos dijiste, a ver, tomame examen. ¿Qué es una organización? Lo de tomarme examen no, a esta altura. Bueno. Uno rinde examen todos los días, Sí, no te lo voy a bueno. negar, pero bueno. Bueno, pero es Tampoco... cuando una organización o algo agarra... Sí. Me están haciendo burla acá. Me es están para bajar haciendo un poquito la burla. tensión del tema. Para que eso por me ahí... hacen reír. Sí. Bueno, y comete delitos con un objetivo específico. Vos hablás de, es decir, yo entiendo para hacia dónde vas. Es decir, cuando, digamos, hay algún tipo de motivación discriminatoria. Exactamente. No necesariamente, porque, es decir, para que sea lesa humanidad tiene que tener esto que yo les decía, esta diferencia de poder que existe, de fuerza entre el victimario y la víctima. Exacto. Es decir, la víctima como un conjunto, es decir, es decir, o por pertenecer a un partido político, exacto, porque pertenece sí. a una raza determinada, a una religión, Lo que fuese. a lo que fuese, en la condición, es decir, la trata de personas, que Exacto. no solamente es la trata de mujeres, ¿no? La trata de Sí. personas, uno siempre la relaciona con el tema Los hombres sexual. también somos personas. No, claro, También. pero la trata de personas, que sí es un delito de lesa humanidad, pero hay que analizarlo como tal también. Que otro día también me vas a hablar de eso. Un día ¿En qué vamos a hablar de contexto? trata, Claro. es decir, para que sea la trata de personas sea de lesa humanidad también tiene que tener una afectación importante. Ajá. Es decir, y además en ese aspecto en particular, nosotros pensamos en trata y automáticamente pensamos en la explotación sexual. Sí, cabaret. Y la trata, Y y la trata es mucho más que la Obvio. explotación sexual, ¿no? A veces la explotación laboral. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero uno asocia a cabaret, rápido. Uno la asocia a cabaret. Pero bueno, no, es decir, hay casos donde, bueno, no sé, por ejemplo, un hombre que mata mujeres, Sí. es un asesino serial, bien. femicida o lo que sea. No es lesa humanidad. No. Los requisitos para lesa humanidad son Tiene un mucho problema más. importante, pero no es Claro, tiene un Muy problema bien. importante. Entonces ahí ya me quedó más claro. Bueno, entonces seguimos. Exactamente. ¿En qué habíamos quedado? ¿En qué habíamos quedado? Bueno, en el fallo de la sí. Corte, concretamente, que obviamente fue mayoría, como yo les decía hace Sí. un rato. Y que iba a dar para un abanico. Que Va a dar, abrir va un a dar, abanico. va a dar es decir, va a abrir, ¿no? Va a abrir un... El tema es que a mí particularmente lo que yo les decía hoy, yo entiendo perfectamente y lo comparto, lo que significa la afectación en Argentina de todo lo que significó esta dictadura cívico-militar que se vivió del año 76 al 83. Fue terrible, fue aberrante, fue utilizar el poder del Estado, las facilidades que da el Estado para una persecución indiscriminada de personas. Comparto obviamente el dolor de aquellas familias que han perdido hijos, nietos, eso desde ya, mi más absoluto respeto para todas las organizaciones de derechos humanos, eso desde ya. Lo que pasa es que no debemos olvidarnos que hoy, y desde hace tiempo por suerte, desde el 10 de diciembre de 1983, estamos transitando en democracia, hemos recuperado el Estado de Derecho, las garantías de la Constitución se aplican a todos, plenas. deben aplicarse a todos,
todos debemos ser iguales ante la ley. Entonces ahí es donde a mí particularmente no me gusta, y acá soy reiterativa, particularmente no comparto cuando se categoriza por el delito y por el delito se hace como un derecho paralelo, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, yo no entendí. ¿No se entiende? A ver, repetímelo, por favor. Es decir, esto, digamos, si yo dijera, yo di mis razones de por qué considero que en este caso no correspondía aplicar el 2x1, pero en ningún momento dije que era por el tema de lesa humanidad. Ah, no, está bien. Es decir, yo el tema de lesa humanidad no lo utilizo como un elemento para decir sí, y tampoco lo utilizo como un elemento para decir no. Son las herramientas procesales. Exacto, porque la ley en ningún momento discriminó con los delitos de lesa humanidad, no se va a aplicar. Perfecto. Entonces, en ese sentido, yo soy muy respetuosa de la ley, independientemente que la ley es perfectible. Yo en algún otro momento, tratando otros temas, he dicho, el derecho es absolutamente dinámico. Obvio. El derecho se va modificando, las leyes no son eternas, se van modificando. Hay una cosa espasmódica por ahí, en el sentido de que de acuerdo a lo que va ocurriendo en la sociedad, va apareciendo la necesidad de regular determinadas conductas o de sancionarlas de manera más grave. Y que nuestros legisladores lleva bastante tiempo llegar a esa pero bueno, conclusión. es una tarea de los legisladores y bueno, una sociedad también es sumamente dinámica, aparecen nuevas patologías, nuevos problemas. Como ocurre en la medicina, entonces, ocurre en el derecho. Exacto, el derecho, las leyes y todo tiene que ir acorde al problema que se está viviendo. Exactamente. Sí. Y los fallos a veces nos gustan y a veces no. Obvio. Es lo que decíamos en el interín, exacto, en el intervalo. Decíamos, si yo se los dije, el fallo es legal, fallo de la Corte no es un fallo ilegal, es un fallo legal, es un fallo muy importante, es un fallo que determina una doctrina de la Corte, y que es más, yo puedo el día de mañana, en base a lo que dijeron en este fallo, buscar que algún tribunal aplique en un caso. ¿Sienta precedente esto? Sí. Sí, sienta precedente. O sea, que un caso parecido sí. no pueden decir otra cosa. Sienta porque precedente. Quien dio la palabra fue el Tribunal Supremo del país. Exacto, dicta precedente. Si alguna sentencia se dictara no siguiendo el lineamiento de esta doctrina de la Corte, yo tacharía, es decir, yo diría que esa sentencia es arbitraria, porque no cumple con la doctrina de la Corte. ¿Y si algún otro caso parecido? Ojo, capaz que mañana, pasado, el año que viene, la Corte dicta... porque la Corte también se ha ido modificando. Bueno, eso es lo que se te preguntando. Un caso parecido, mañana, llega a la Corte Suprema, que es Nación. Sí. El máximo tribunal de la República. Exacto. ¿Puede decir que no? Sí, porque los casos no son iguales, son los parecidos. Casos no son iguales, hay modificaciones, hay también, por ejemplo... Una de las cosas que dice Lorenzetti para decir yo no aplico esto, no va, él dice que él sí se mete muy en profundidad con el tema de lesa humanidad y dice, hay todo un lineamiento en materia de delitos de lesa humanidad, yo se los decía hoy, la imprescriptibilidad, el no amnistía, no indulto, es decir, se ha ido digamos, formando también toda una doctrina de interpretación y de aplicación de la ley en esos casos. Y él dice que particularmente en estos tipos de delitos y con la afectación que ha habido en nuestro país, la persecución, la sanción de esos delitos es parte de lo que es la política de Estado, que va más allá de una mera interpretación y aplicación de lo que fue en algún momento una ley. Es decir, cada juez de la Corte, cada cortesano, ¿no? En su voto son absolutamente valiosas las razones de cada uno de ellos, y en ese sentido a mí como abogada me encanta, ¿no? Leer una sentencia donde cada uno comparta o no el criterio. Sí, me gusta o no importa. Me gusta o no el criterio, veo que hay un criterio, es decir, que tuvieron un criterio para decir sí o un criterio para decir no. O sea, resumiendo y redondeando, un razonamiento lógico, como exactamente. O sea, lógico, basado en la lógica, en la experiencia, en precedentes, en derecho internacional, cada uno lo basó como corresponde. Sí, o sea, redondeando, pero por ahí viste que esta semana fue tan dramática que lo que pasa es que obviamente a la gente que está del otro lado, a los afectados, a los familiares de las víctimas, causa un impacto muy fuerte. Causa un impacto fuerte. Pero todos hemos opinado esta semana, hemos dicho barbaridades, cualquier cosa, van a quedar todos libres. No, esto es para muy poquitas personas.
Claro, y hay que ver para en cada este caso particular, para el señor. En este caso, Muiña. Muiña ya la tiene, pero sí. Muiña, y además Muiña tuvo una condena, si uno se pone a pensar dentro de lo que son las condenas en materia de juicios de lesa humanidad, una condena bastante acotada, porque 13 años de prisión es bastante poco. Por eso, pero para Juan Pérez veremos. No es que Juan Pérez no, obviamente cada uno tiene que no haga la cuenta, que divida por 2, porque no es así. Ese es el tema, ese es un tema, mira, me lleva a explicar algo que me parece interesante puntualizar. Los fallos están dictados para el caso particular. Muy bien. Que sienten una doctrina, que sienten que digamos, que determinen una forma de interpretación es una cosa. Pero si yo quiero que lo apliquen a mi caso, voy a tener que llegar hasta la corte. Está bien. Si quiero. Y además explicarle por qué corresponde que se aplique a este hecho. O lograr en un tribunal inferior a la corte que por aplicación de este fallo convencer a los jueces para que también me lo apliquen a mí. Porque he visto no hay una aplicación, digamos, que salió ahora y bueno, todos los que estaban como él, automáticamente todos tienen el 2 por 1. Hemos visto por televisión, grandes periodistas, con todo el respeto que merecen, pero hablar en plural, ¿no? Esto es para el señor. No, esto implica que los que estén en situaciones que hagan la cola y que vayan parecidas pidiendo, van a empezar a plantear que a ellos también se les aplique. Bueno, pero hay que ver que se decide en cada caso. O sea, no es matemática. Y puede ocurrir que terminen llegando a la corte, como no. Capaz que hay jueces inferiores a la corte que deciden aplicar el fallo al caso que se les plantee. Está bien. Está perfecto. Ahora sí que me quedó claro. Pero perfecto. Al fin entendí. Ahora sí que voy a opinar, me voy a opinar con todo el mundo, porque ya sé de qué se trata. Ahora relájense hasta porque fue intenso el tema de hoy. Fue intenso, la verdad que sí. Bien explicado, pero no es fácil. No es fácil. Sí, además da para mucha charla. Aparte, yo traté de ser, a veces tengo un poquito el temor de en la síntesis haber dejado colgadas cosas que pueden haber sido interesantes de explicar. Espero haber sido lo más clara posible. Sí, totalmente. Lo que pasa es que este tema, como otros, se mezcla mucho el sentimiento. Muchísimo. Entonces es muy difícil ser muy tan ecuánime en decir soy justo. Muchísimo. Porque obviamente va a primar mi sentimiento. Después la ley y la justicia. Yo no siendo abogado y no impartiendo ley. Exactamente. Por eso es un tema tan controversial. Además, también hay que aclarar algo. Esto puede llegar a abrir, en algún caso, no sé si lo harán en este caso realmente, hay que verlo, que digamos, ya teniendo, en el caso concreto de Muiña, teniendo en el caso concreto de Muiña una decisión del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que las asociaciones de derechos humanos que participan, que sean parte en este caso o eso, pueden llegar incluso a la Corte Interamericana. O sea que esto otro recurso. Se puede seguir apelando. Puedo seguir más arriba. Claro, y ahí habrá que ver hasta dónde la Corte, si es llegado el caso. Por eso, o sea, que de última me queda un escalón más. ¿La Corte Interamericana suspende esta sentencia? Puede ocurrir o no, hay que ver si, es decir, hay que ver si lo que da son simples apreciaciones o no. Si puede sancionar al Estado argentino por, qué sé yo, haber aplicado mal una ley. Es decir, hay que ver el caso, es muy... Ya nos estamos metiendo en algo que sería... Más complejo. Pero como más complejo de explicar. Como concepto general, queda un escalón. Es posible un escalón. Sí, es posible. O sea, existe, vamos a ver si lo usamos o no lo usamos. Claro, exactamente. Está bien. Exactamente. Fantástico. Y hay que ver después si lo que diga la Corte Interamericana, el Estado argentino decide aceptarlo o no. Claro, está bien, ¿no? Por eso. Queda un escalón, vamos a ver qué pasa en ese escalón. Exactamente. Bueno, la verdad que maravilloso. Como siempre, la GOA, clarísimo. La GOA siempre nos da esas clases magistrales. No es para tanto. No, lo importante es la claridad. Exacto. Es más, hay una cosa, esto da lugar a debate. Si yo le estoy diciendo mi opinión, es decir, primero traté de ser lo más... traté de ser lo más objetiva posible en la información y después, bueno, obviamente más fuerte que yo y mi opinión. Ahora cuando salgamos con el cafecito vamos a discutir. Pero las opiniones son variables, ¿no? Dependen de cada ser humano. Totalmente. Los mismos miembros de la Corte opinaron de manera distinta. Exacto. Bueno, acá Marcelo me está mirando raro. Sí, ya va, Marcelo. Él quiere hablar. Por favor. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos un rato más? Sí, nos quedamos un rato, pero Marcelo quiere hablar rapidito de Marcelo quiere contar algo. La agenda, no sé qué Distendemos un poquito del tema de la semana, nos vamos al fin de semana a ver con propuestas para hacer. Por ejemplo, mañana sábado, arte y jazz
en Citibel. Más de 100 artistas participarán de una muestra de arte y música en Citibel. Esto tiene que ver con una muestra, una mega muestra que va a comenzar a las 11 de la mañana como un espacio expositivo al aire libre y gratuito que fusionará arte y música en la localidad vecina. La propuesta, organizada por la Secretaría de Cultura y de Educación y la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Plata, propone un interesante paseo con puestos a lo largo de diagonal Jorge Bell, entre las calles 473 bis y 472, donde más de un centenar de expositores y músicas se presentarán y vincularán con el público. La idea es que uno pueda ir, recorrer esa zona de Citibel, más allá de que Citibel está muy bonito para ir a recorrerlo. Es hermoso. Mucha gente lo toma para pasar los fines de semana. Bueno, mañana habrá más de 100 artistas, la lista era enorme, entre escultores, muralistas, ceramistas, junto con músicos habrá un escenario, todo fusionado para que uno vaya, recorra, vea los trabajos, los vea trabajar, participe, interactúe un poco durante todo el día. Encima va a ser un día precioso. Sí. Mañana muy lindo día. Sin billetera, por decir. Sí, sin billetera, porque puedo llegar a sucumbir. O sea que es a las 11. Vamos los dos, no tengo nada. Sin billetera. Sí. Bueno. Entonces, recordame, ¿a qué hora tenía que ir? Mañana, a las 11 de la mañana en Citibel. Bueno, y a partir de las 11, ¿no? Está bien, pero a partir de las 11 de la mañana. Va a ser un mundo de gente. O sea, la idea, uno puede ir, picotear algo por ahí. Uno picotea, volvés. No, se toma algo, una cosita así. Entonces hay que llevar billetera, ¿si no? Y sí, hay que llevar. Sí. Lida, vas a tener que llevar la billetera. No siempre que va por ahí no me invitabas vos. Ahí está, invita Lida. Invita Lida. Si y a la noche. La perdí. A la noche podemos retornar a la ciudad de La Plata para presenciar Cine por Nosotras en el pasaje Dardo Rocha. Qué lindo. ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Es un ciclo que comienza mañana en el pasaje Dardo Rocha, que está ubicado en la calle 50 entre 6 y 7, y está destinado a difundir el trabajo de directoras argentinas a través de proyecciones y charlas de debate. Mañana el film que se va a proyectar se llama Interludio, y es un trabajo de Nadia Benedicto. La entrada en este caso es de 30 pesos, nada más, es como baratísima. Una entrada simbólica. Sí. Y es una propuesta interesante en este ciclo que comienza mañana, 20 horas en el pasaje Dardo Rocha. Perfecto, mirá cómo te miro, se nos fue el Marcelo, me encantó se tu nos fue el propuesta de fin de programa. semana, me encantó. La verdad que nos queda corto esto, che. Sí, la verdad. Vamos a tener que hacer algo acá. Sí, encima tenemos que volver, porque ¿qué queda? ¿Qué pasa ahora? No sé, a ver, yo me seguimos? parece que sigue... ¿Tenemos algo, Marcelo? ¿Qué sigue, Marcelo? Sí, seguimos con la Sin Cash. Bien. Bueno, hasta la semana que viene, buen fin de Un semana. agradecimiento, antes de irnos, el agradecimiento a Eduardo Cortés en la operación técnica, como siempre, y a Archipiélago en la edición, turnos al 483-7638. Fantástico. Buen fin de semana. Hasta el viernes. Esto ha sido Profesionales en la Noche. Los esperamos el próximo viernes a las 21 por Radio Altavoz.